Venimos estudiando juntos Isaías 43, ¿no? Acerca de la palabra de Dios de este año, de ser testigos. Y venimos profundizando en cada uno de los versículos. Vieron que cada uno de los que fueron compartiendo, fuimos paso a paso, nos detuvimos en cada uno de ellos, los estudiamos juntos. Y en cada versículo había algo particular que Dios le hablaba, en este caso al pueblo de Israel, pero también nos hablaba a nosotros. Amén. Así que vamos a seguir en esa misma línea. Pero vamos a orar. Padre amado, te damos gracias, Señor. Gracias, Señor, por esta mañana en la cual podemos estar juntos. Gracias. Gracias, Jesús. Gracias, Jesús. Porque por medio tuyo podemos conocerte, porque tú nos revelas al Padre, porque tu Espíritu Santo ha dado para recordarnos todas las cosas, Señor, y revelarnos cada día que somos tus hijos, que somos tuyos, Señor. Y hoy estamos juntos para poder escuchar de tu palabra. Gracias por enseñarnos. Y te pedimos que hoy te reveles una vez más a cada uno de nosotros. Que añadas, Señor, lo que has preparado para el día de hoy, Señor. Gracias porque pudimos juntos ministrar tu corazón, adorarte, Señor, exaltar tu nombre, glorificarte, Señor. Y gracias porque tenés algo nuevo para nosotros este día. Y queremos escucharte, Señor. Guía, Espíritu Santo, este tiempo conforme a tu voluntad y muévete, Señor, con libertad, Señor. Nos disponemos a escucharte. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bien. Está fuerte. Vamos a Isaías 43 y el día de hoy nos toca versículos 11 y 12. Todo viene, es una seguidilla, ¿no? Desde el versículo 1, pero tenemos todo un contexto bastante importante que venimos estudiando acerca de lo que Dios viene hablando particularmente. Bien, lo leemos juntos. Dice: solo yo soy el Señor y no hay otro Salvador. Yo anuncié y salvé e hice oír y no hubo entre vosotros Dios ajeno. Vosotros pues sois mis testigos, dice Jehová, que yo soy Dios. Esta es la palabra que Dios le hablaba a Israel. Y comienza con una afirmación bastante importante, ¿no? Que es, yo soy. Por eso le puse de título para el día de hoy, Testigos de Yo Soy. Pero vamos a analizar el contexto, ¿no? en el que venimos hablando y estudiando Isaías 43. Dentro de todo lo que estuvimos hablando y nos fueron compartiendo cada uno, bueno, tanto el pastor, Sofi, Mati, estuvo Pati, Catalina, Anita, y había un contexto en el cual Israel estaba en este momento. ¿Quién se acuerda? ¿Cuál era la situación de Israel en ese momento en el que Dios hablaba a ellos? Porque por algo Él se revela de esta manera y hace esta afirmación. ¿Quién se acuerda? Estaban en cautiverio el pueblo de Israel. Estaban en una situación compleja. Esto es importante porque Dios se revela de esta manera a un pueblo que estaba en cautiverio, pero no de hace poquito, de hace un tiempo. Entonces había generaciones que habían nacido en esa situación. Habían nacido en un contexto donde no estaba ese Dios de Israel, porque estaban rodeados de un montón de otras cosas. No es lo mismo hacer, por ejemplo, ¿no? Una familia cristiana donde uno nace con unos valores, es crear unos valores que cuando uno viene de otro contexto totalmente distinto y uno empieza a conocer a Dios y se te revela el yo soy y uno empieza a aprender un montón de cosas nuevas. Y aparte, también había una situación particular para el pueblo de Israel, que para los que sí conocían, había una cuestión de, ¿y ese Jehová que hablaban, dónde está? ¿Dónde está ese Dios que me hablaban mis antepasados, que nos sacó de Egipto? Y empezaba a haber una cuestión de incertidumbre y de dudas.
Y gente que directamente nacía en ese contexto y que veía otros dioses ajenos a lo que sus padres conocían o sus abuelos conocían. Entonces había toda una mezcla ahí de cosas y la duda y la incertidumbre. Este era el contexto del pueblo de Israel. Y claro, a raíz de esta situación particular, cuando vos no conocés a Dios, tu vida está fuera de Él, ¿no es cierto? Entonces su contexto no era solamente que estaban lejos de Dios por ignorancia, porque no conocían, y por todas las cosas que fueron aprendiendo y se les fueron mezclando, sino también ellos llegaron a esta situación por algo particular y muy puntual, que era su pecado, su transgresión contra Dios, su rebelión contra Dios, se olvidaron de Dios completamente. Y por eso Israel llega a este punto. Y en todo ese contexto es donde nos encontramos en Isaías 43 y todo lo que Dios comienza a hablar y a decir. En todo un contexto donde ellos son llevados en cautiverio, empiezan a olvidar, empiezan a mezclarse con costumbres nuevas, dioses nuevos. Y acá es donde aparece, y esta afirmación del yo soy tiene más firmeza todavía. Israel se encontraba en pecado. A causa de esto, como bien decíamos, llega el exilio, la crisis profunda de fe completamente, y obviamente la desesperación de preguntarse, ¿y de esta cómo salimos? ¿No es cierto? Porque si el Dios de mis antepasados, de quien me dijeron, no lo veo presente, bueno, entonces no sabían para dónde disparar, por así decirlo. Y ahí es donde Dios levanta a un profeta, donde Dios levanta a alguien, en este caso es Isaías, para hablar en nombre de él y hablar a su pueblo. En todo este escenario entre duda y desilusión es que Dios aparece con esta afirmación, ¿no? Con esta declaración. Yo soy el Señor, y añade algo más. Dice, no hay quien salve. Dice que no hay otro Salvador. O sea, acá estoy. Yo soy Jehová, soy su Señor. No busquen en otro lado porque yo soy el Salvador. No hay otro que los pueda sacar de esta situación. Y a su vez, termina añadiendo, pensemos en la situación del pueblo de Israel en este contexto, un pueblo débil de fe, lejos de Dios, con dudas, mezcla de un montón de otras cosas. Y a este pueblo de Israel es el que le dice, ustedes son mis testigos. Entonces, a raíz de estos dos versículos vamos a ver 4 principios fundamentales sobre el llamado de Dios a su pueblo como testigos y que también van a resonar en nosotros el día de hoy. Entonces ahí vamos con el primero. ¿Cómo se llama el primero? Somos testigos imperfectos. Somos testigos imperfectos. El profeta Isaías nos enseña y nos dice que Dios no eligió a personas perfectas. Por eso es importante entender el contexto en el que estaba Israel. ¿Para qué? Para ser testigos de quién? De aquel que es perfecto, justamente, que es Dios. De hecho, llega a tal punto de que el pueblo de Israel había cansado a Dios con sus pecados, estaban en cautiverio precisamente a causa de su transgresión, de su rebelión contra Dios. Sin embargo, les dice en alguien que pueda leer Isaías 43, 25. Versículo 25 de Isaías 43. ¿Qué es lo que Dios le dice al pueblo de Israel? Ya te vi, Geraldine, lo tenés, lo podés leer. Por favor. Yo soy el que ordeno rebeliones por amor de mí mismo y no me acordaré de tus pecados. Tremendo lo que dice Dios. Yo soy el que por amor a mí mismo borra tus transgresiones y no se acuerda más de tus pecados.
Eso te está diciendo Dios al pueblo. Y este es imagínense toda la situación y el contexto en el que venía el pueblo de Israel, todas las cosas que empezaban a reconocer, ¿no? De sus rebeliones, de sus faltas contra Dios, de todas las cosas que hicieron mal. Y Dios le dice, por amor a mí mismo, borro todas tus transgresiones, todos tus pecados. Y lo más interesante, y no me acuerdo. Y eso mismo sucede con nosotros. Dios no se acuerda. Siempre viene, ¿no?, el enemigo y te hace recordar, no te acordás que vos hiciste tal cosa, no, porque vos hablabas de tal manera o te mandaste tal cosa, ¿cómo venís ahora a hacerte el cristiano y qué sé yo? Y cuando Dios ya nos perdonó y no se acuerda de eso. Y Dios viene, y el enemigo viene con esa insistencia. Cuando Dios ya nos perdonó. Entonces, ¿cuándo eso toma, se hace presente o toma esa firmeza en nosotros? Cuando elegimos a quién le creemos. ¿Le creemos a esa voz que nos viene a decir o a recordar viejos errores? ¿O a Dios que nos dice, yo soy el que por amor a mí mismo borré tus transgresiones y no me acuerdo de tus pecados? Esa es la libertad que recibimos. No somos perfectos, ninguno lo es. Somos imperfectos. Mas, sin embargo, ahí está Dios y nos trae libertad, nos redime. ¿Se acuerdan que dentro de los primeros versículos unas cosas que leíamos es que Él nos redime? A mí siempre me sorprende Dios cuando, como que siempre va alineando todo, y justamente lo que hoy estuvimos tocando en el discipulado tocaba este punto, ¿no? De cómo Él nos perdona. Una de las cosas que Él hace en nosotros es justamente perdonarnos nuestros pecados, hacernos completamente nuevos. Nos da esa libertad de empezar de cero, con Él y en Él. Y esta es la libertad que Dios nos da. Dios no espera que seamos impecables, sin mancha, sin nada, para poder obrar a través de nuestras vidas. Por eso somos testigos imperfectos. Él nos llama a pesar de nuestros fracasos, a pesar de nuestras debilidades. ¿Por qué? Porque nuestro valor como testigos no está en la perfección, sino en su gracia que nos cubre y nos transforma. Es Él. Él nos ha redimido. Él nos llama por nuestro nombre, como veíamos en los primeros versículos, y nos dice, tú eres mío porque te amo y eres ante mis ojos preciosos y digno de honra. Eso es lo que veíamos en los primeros versículos de Isaías. Él hace esta afirmación sobre el pueblo de Israel y lo hace sobre cada uno de nosotros. Tú eres mío. ¿Por qué? Porque te amo. Y ante mis ojos eres precioso y digno de honra. Y estamos hablando de alguien imperfecto. Y Dios nos ve de esa manera. Esto es hermoso de parte de Dios. De lo que Él hace en nosotros. Somos testigos imperfectos, pero aún hay más. Vamos al segundo punto. ¿Qué dice el segundo punto? Somos testigos elegidos. Somos testigos elegidos, imperfectos. Mas, sin embargo, Dios nos está eligiendo a cada uno de nosotros. Y se ha revelado a cada uno de nosotros. A pesar de nuestra naturaleza imperfecta, Dios nos ha elegido. Isaías 43:10 nos dice, ustedes son mis testigos, afirma el Señor, son mis siervos escogidos. Y este mensaje de ser elegidos y llamados a servir, también después lo reitera Jesús. Marcos capítulo 10, versículo 45 dice, porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir
y para dar su vida en rescate de muchos. Jesús, como máximo ejemplo, le hablaba a sus discípulos también de esta vida de servicio, de esta vida hacia el otro. Y le estaba hablando también a personas que no eran perfectas, que tenían un proceso. Y vemos la transformación de cada uno de sus discípulos de lo que eran cuando los escogió justamente, cuando los llamó, y después lo que fueron. Vemos un Pedro, Simón en ese momento, con su temperamento y demás, y después una de las grandes predicaciones cuando es lleno del Espíritu Santo en el Pentecostés. Ahora, ¿fue la elocuencia de Pedro lo que produjo eso? ¿Fue la forma de hablar? Fue el Espíritu Santo, fue Dios. Porque Él nos escogió, Él nos ha elegido. Juan 15:10 dice, ustedes no me eligieron a mí, más bien yo los elegí a ustedes y los he puesto para que vayan y lleven fruto y su fruto permanezca, para que todo lo que pidan al Padre en mi nombre, Él se los conceda. Esto dice Jesús. No somos testigos por accidente. No somos testigos ni siquiera por nuestra propia iniciativa, porque es Dios quien nos escogió. Es Jesús quien se revela a nosotros para que darnos a conocer al Padre. O sea, ¿y por qué? Porque hay un propósito sobre cada uno de nosotros. Entonces, no es al azar que alguien te haya hablado que hoy estemos acá, que cada uno de nosotros estemos acá. Hay un propósito. Errores tenemos todos, sabemos que somos imperfectos, mas sin embargo Dios nos ha escogido, nos ha llamado, nos ha apartado para Él, nos da propósito, porque somos parte de un plan más grande, de un plan que Él mismo ha pensado, Dios, sobre personas imperfectas que ha llamado, que ha escogido, para poder revelarse a otros. Por eso estamos hablando de ser testigos. Somos imperfectos, mas sin embargo Dios nos ha elegido. Punto número 3. ¿Qué dice el punto número 3? Creyentes. Isaías 43:10 dice, para que me conozcan y crean en mí y entiendan que yo soy. Ahora vamos a analizar este pasaje. Dice, para que me conozcan y crean en mí y entiendan que yo soy. ¿A quién le está diciendo esto Dios? Al pueblo de Israel, ¿no es cierto? No se lo está diciendo, no está diciendo para que otros me conozcan, para que otros me entiendan y para que otros crean. Le habla al pueblo primero, nos habla a nosotros primero. Para que me conozcan y crean en mí y entiendan que yo soy. No dice para que otros me conozcan y crean, sino para que ustedes me conozcan y crean. Ser testigos del yo soy es primeramente porque se revela mi vida, porque yo lo conozco, porque yo le creo, porque yo busco entenderle. Y esto es crucial para nosotros. Por eso es importante este tiempo, por eso es importante el discipulado, por eso también lo que predicaba Pati el domingo pasado, ¿no? Del poder leer la palabra, de escudriñar a nuestro corazón, porque eso nos da la revelación de conocer cómo es Dios, cómo obra Dios. Un ejemplo claro es este. ¿Cómo entiendo el corazón de Dios? Acá lo tenemos claro con Israel. Un pueblo pecador, totalmente apartado de Él, mas sin embargo, Dios se acerca, se revela, y en su amor es que dice, por amor a mí mismo, perdono todas tus transgresiones y me olvido y no me acuerdo. Y no me quedo con eso, no es que te saco algo y me voy, me quedo, porque hay propósito para tu vida, hay más para tu vida. No es esto que conoces, no es tu contexto. No es tu situación particular que capaz que hoy la ves difícil. Hay más. Por eso Él también añade, no hay quien salve, solo yo.
Este es nuestro Dios. Ser testigos del yo soy, de testificar, no es solo hablar de algo que escuchamos, que entendemos de información, sino que habla de un proceso que se genera en nosotros, un crecimiento interno de nosotros, algo que Él hace en nosotros primero. Si no es fácil, voy, me aprendo un párrafo, un texto, y lo comparto, lo digo, pero la vivencia, lo que Dios ha hecho con cada uno de nosotros, eso es lo poderoso. Porque estamos hablando y compartiendo de alguien en quien creemos, en quien aceptamos, pero que también experimentamos, en quien vivimos. Y eso es lo diferente y lo distinto. Lo que Dios hizo en nosotros, para que lo que Él hace en nosotros de manera interna se refleje en lo externo. Por eso hay gente que quizás todos podemos tener experiencias de Dios hizo esto en mi vida, pero también vi cómo empezó a afectar mi entorno, mi alrededor. Por ejemplo, hoy daban el ejemplo, ¿no? de qué cosas habíamos notado que Dios cambiaba en nuestra vida. Y todos hablamos, bueno, a veces que hemos cambiado la forma de hablar, ¿no? La forma de dirigirnos a otros o dejar de utilizar malas palabras y demás. Y yo me di cuenta que en eso ha cambiado en mí también, pero también vi cómo mi entorno empezó a respetar eso y cuando está conmigo tampoco dice malas palabras. Y eso lo hace Dios. Pero porque hay, no sé cómo explicarlo, una suerte de respeto, de vergüenza, de sentirse confrontados de que esa manera de hablar no es correcta. Y es Dios el que hace eso. O distintas maneras de actuar, pero porque ven la vida de uno, en sus acciones, en cómo se dirige a los demás. Gente que capaz que llegaba y no te saludaba, pero por como uno sí saludaba, ahora también saluda. Y son ejemplos concretos, sencillos de la vida cotidiana, pero que marcan una diferencia en el día a día. Y es Dios. Y de nuevo, es algo que empieza en nosotros, empieza en uno. Dios nos dice, transformo todo su entorno, le dejo todo cómodo y después me acerco. De hecho, Dios se revela en situaciones a veces mucho más complicadas, pero porque a veces nos saca absolutamente todo porque no lo podemos ver. Siempre me acuerdo de ese versículo en Oseas, ¿no? La llevé al desierto y la volví a enamorar. Y eso nos habla de que hay situaciones y hay veces donde quizás nuestro contexto o decisiones que hemos tomado nos ha llevado a tal punto donde ya no nos quedaba otra. Era Dios o Dios. Ahora, qué hermoso que aún en eso Dios se revela. Dios se revela. Y ahí está, y aparece el yo soy. Cuanto mejor conocemos a Dios, cuanto más profunda nuestra fe en Él, mejor podemos servirle como sus testigos. Nuestro testimonio se vuelve más real, más auténtico y más poderoso cuando surge de una relación íntima y experimental con Dios. Experimental no porque estoy probando, sino por las experiencias que uno va sumando y las vivencias que uno va sumando con Dios. Y uno comparte de lo que vive. No comparte de lo que el otro le pasó. Obviamente eso nos llena de fe y es hermoso escuchar lo que Dios hace en la vida de los demás. Pero que eso también sirva para creer que así como que el poder de Dios se ha manifestado en la vida de esa persona de esa determinada manera, también lo puede hacer conmigo, porque para Dios no hay nada imposible. Ese es nuestro Dios. Somos testigos del yo soy. Y lo interesante o lo que debemos incorporar a nuestra vida es que esta es una disciplina diaria de todos los días. Algo que crece en nosotros todos los días. Estamos hablando ya de una disciplina espiritual que se profundiza en nosotros y nos da una mayor comprensión y conocimiento de Dios. Cuanto más cerca estoy de alguien,
más lo conozco. Cuanta más atención le ponga, más sé de esa persona. Y pensaba en un ejemplo, claro, ¿no? Por ejemplo, yo tengo que ir a vender algo. Cuanto más conozco el producto, mejor lo puedo vender, mejor puedo hablar de ello, más me puedo acercar y poder darlo a conocer. Cuanto más conozco a una persona, más puedo hablar de esa persona. Y con más precisión, con más profundidad acerca del otro. Cuanto más conocemos a Dios, más podemos darlo a conocer. Somos testigos del yo soy. Somos testigos imperfectos, somos testigos que hemos sido elegidos y somos testigos que le creemos, creyentes de Dios. Punto número 4. ¿Qué dice el punto número 4? Exactamente. Somos testigos que proclaman. ¿Cuál es el mensaje de nuestro testimonio? Y Dios lo resume en estos 2 versículos. Yo soy el Señor y no hay otro Salvador. Primero predije tu rescate y después te salvé y lo proclamé ante el mundo. Esta secuencia de este último versículo resalta la presencia de Dios, su intervención activa y después la proclamación, su declaración pública de lo que Él hizo. Por ejemplo, tenemos los procesos que incluyen el éxodo de Egipto y la liberación que después vemos más adelante del pueblo de Israel, de Babilonia, de su cautiverio. Fíjense, levantó un profeta, Dios anunció, Dios hizo, y hoy estamos hablando de Isaías 43. Y esto es una constante. Nuestro mensaje, nuestro testimonio, es justamente la revelación de la existencia única de Dios, de su salvación, de quién es Él, de su naturaleza, de su forma de vida, porque proclamamos lo que Dios ha hecho y proclamamos quién es Él. Él es el único Salvador, Él es el que anuncia y cumple, el que libera, el que restaura, y ese es nuestro Dios. Y es un proceso constante, continuo, que no se detiene. Yo anuncié, yo hice, yo proclamo. Él cumple con su palabra. Y esto es constante. Y esto es lo que proclamamos. O sea, no nos quedamos con, bueno, Dios hizo esto en mi vida, entonces todo el tiempo comparto lo mismo, pero con Dios siempre hay más. Siempre hay más. Isaías 43, 19 dice, fíjense que yo hago algo nuevo. Y esto es muy importante, sobre todo cuando analizamos esta cuestión de salvación y de redención entre el Antiguo Testamento y el Nuevo, porque no se quedó solamente Dios en eso, sino que pasó algo más con esta intención y con este amor por nosotros, que pasó en el Nuevo Testamento. Esa declaración de no hay otro que salve, solo soy yo, fue reflejada en alguien. ¿En quién? Por medio de Jesús. Nada supera el amor de Dios en ese sentido. Fíjense, yo anuncié, lo hice y lo proclamé. Teníamos a Juan preparando el camino. Todo anunciaba la llegada de Jesús. Todo está alineado a Jesús como el mayor acto de redención y de salvación por todos y para todos. Y es lo que hoy proclamamos. Jesús, el Salvador, el que nos da a conocer y nos da la posibilidad de acercarnos al Padre. Esta es la verdad que proclamamos. Y esto supera
todos los actos de redención anteriores, todos. El plan redentor de Dios es algo constante. ¿Y qué nos invita a nosotros como pueblo de Dios? A mirar para adelante, a mirar lo que Él, la cosa nueva. Que la salvación no quede solamente para nosotros, sino poder anunciarlo, proclamarlo, ser testigos del yo soy, ser testigos del que salva, ser testigos del que redime, ser testigos del que hace todas las cosas nuevas. Dentro del contexto en el que estaba Israel también lo llamaba, o sea, no miren atrás. Y aquí yo hago algo nuevo, una cosa nueva. Miremos para adelante. ¿Qué es lo que vas a hacer, Dios? ¿Qué es lo que tenés preparado para el día de hoy? No como nos compartía Sofi, ¿no? ¿Qué es eso nuevo que tenés hoy que no me quiero perder? Y que no solamente se produce en nosotros, sino que también es algo que después lo podemos dar. Y que sigue reflejando a Dios. Sigue reflejando su amor. De lo que recibimos de Él es lo que después damos. Entonces proclamamos al yo soy. Este Dios que dice, acá estoy. Isaías 43 no es solamente un mandato aislado, sino que hay algo puntual que hemos escuchado como la Gran Comisión, ¿no es cierto? Que es esto que Jesús decía, ¿no? En el Nuevo Testamento. Antes de justamente ascender a los cielos, le dijo a sus discípulos, serán mis testigos tanto en Jerusalén como en toda Judea y en Samaria y hasta los confines de la tierra. Esto está en Hechos, capítulo 1, versículo 8. Y el mensaje sigue siendo el mismo. Dios es el único Salvador. Y la misión es la misma, dar testimonio de Él. Jesús. Este es el corazón de Dios. Somos imperfectos, Dios nos ha elegido, somos creyentes, proclamamos. Alguien que pueda leer primera carta de Timoteo, capítulo 2, versículo 4. El cual que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Ese es el corazón de Dios. Eso es lo que Dios desea. Que todos conozcan la verdad. Y dice que todos sean salvos. Ese es el deseo del corazón de Dios. Eso es lo que testificamos. Eso es lo que hemos recibido para poder proclamar. Eso es lo que creemos. Y ahí está el corazón de Dios. Por eso está como este gran mandato y esta gran responsabilidad. Pero es algo que empieza primeramente en uno. Por eso es tan importante nuestra relación con Dios. Y lo que damos a conocer, ahora sí, la última. El sacrificio de Jesús en la cruz. La salvación que valió por todo. No hay otro Salvador. No hay nadie mayor que Él. No hay mayor acto de amor que el que Dios hizo por nosotros. Dio a su único Hijo para que por medio de Él podamos conocerle, podamos creerle y podamos entenderle. Toda decisión que tomemos, la manera en la que hablamos, todo refleja algo en cada uno de nosotros. Cuanto más nos llenamos de Dios, es lo que más vamos a reflejar. Cuanto más nos llenamos de Él, más tenemos de Él para dar. Por eso somos testigos del yo soy, del que se ha revelado a cada uno de nosotros y que nos dice esto. Yo sé todo lo que hiciste, pero por amor a mí mismo, sos perdonado y ya no me acuerdo. Ahora la decisión está en nosotros. ¿A qué le creemos? Cuando vienen esos recuerdos, cuando vienen esas cosas que nos quieren callar, que nos vienen a intimidar justamente para que no hablemos.
para que no vivamos conforme a lo que Dios nos está enseñando, nos está mostrando. Creámosle a Dios, creamos en su palabra, creamos al Yo Soy y hablemos de lo que vivimos con Él.